Gracias, Padre, por haber resucitado por cada uno de nosotros. Gracias por habernos hecho libre de la condenación, por habernos dado vida eterna en Cristo Jesús. Somos libres, Padre, porque en Cristo somos libres. Y con esa libertad, Señor, venimos delante de ti. Presentamos nuestros diezmos y ofrendas especiales, porque damos de lo que hemos recibido de tu mano, Señor. Nada es nuestro, todo te pertenece a ti, Señor, y de eso traemos delante de ti. Lo hacemos con alegría, Señor, con regocijo, Señor, con toda liberalidad lo hacemos, Padre, con esa libertad con que podemos disfrutar esta vida, Señor, con la esperanza de la vida eterna. Gracias, Padre, porque nos has permitido de este ministerio de dar, Señor, de dar con amor. Bendice al dador alegre, aquel que con alegría de corazón se presenta delante de ti y te ofrece con amor, Señor, parte de lo que tú has puesto en sus manos. Gracias, Padre. Bendice esa ofrenda especial de misericordia, esa ofrenda especial, Señor, que traemos para aquel que más necesita, tal como tú nos ordenaste, que nos acordáramos de los pobres. Por eso traemos, Señor, para honrarte y glorificarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Para Cristo celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, celebrar a Cristo, celebrar
Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Sean bienvenidos, hermanos, un día más, ¿verdad? Para poder glorificar a nuestro Dios. Queremos recordarles que ahora vamos a continuar con el curso de membresía, ¿verdad? Para que aquellos que lo están recibiendo puedan incorporarse después al finalizar el culto. Por otra parte, hermanos, queremos informarles que próximamente les vamos a dar la fecha de los bautizos. Si usted no se ha bautizado, hoy es la oportunidad que pueda hacerlo. Pueden buscarnos a cualquiera de los pastores, hermana Roxanita, para poderlo anotar y que usted pueda pasar las aguas, ¿verdad? Es un paso de fe muy importante que le animamos a que usted pueda tomar. Hermano, queremos también orar por la palabra, orar por los enfermos, y aquellos que están pasando situaciones difíciles, no de enfermedad, sino alguna situación. Y también queremos glorificar al Señor por Marvin, ¿verdad? Que después de esta situación tan difícil que le ha tocado pasar, que el Señor pues lo mantiene ahorita en libertad. Sabemos que el Señor va adelante, ¿verdad? Y que toditas las cosas que nos pasan a nosotros tienen un propósito eterno. Así que, aunque usted sea inocente y le pasa algo, pues en el fondo el Señor sabe qué es lo que quiere, no solo del que está viviendo y la familia, sino de los que estamos alrededor. Él tiene propósitos eternos y lo que podemos hacer nosotros es unirnos en oración. Vamos a orar por la palabra, por los enfermos, por los que están pasando alguna necesidad, por nuestra hermana Lidice que está en Maryland, que van a comenzar el grupo ese de discipulado, tan importante para la expansión del evangelio. Así que oremos por ellos, por ellas también con la hermana Tichi, ¿verdad? Está allá, ¿verdad? Sí. Entonces, para que el Señor las pueda usar para la gloria de Él, ¿verdad? No para nuestra gloria, sino para la gloria de nuestro Dios. Así que cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Queremos agradecerte por Marvin, que tú le has permitido, Señor, estar en libertad. Sabemos que tu justicia es eterna, Señor. Sea como sea, tu justicia se cumple, Padre. Y en eso confiamos cada uno de nosotros en tu justicia. Queremos orar por los enfermos. Sabemos que hay muchos en nuestra congregación que están en situación difícil de enfermedad. Lo único que podemos es suplicarte, rogarte a ti, Señor, que obre de una manera gloriosa, Padre. Que tú puedas restablecer la salud si es tu propósito. Y si no lo es, que nos ayudes a poder aceptar, Señor, con agrado tu voluntad que es agradable y perfecta, Señor. Tu voluntad que al final es la que importa que se cumpla en nuestras vidas. Bendice a la familia, Señor, de cada uno de los enfermos, que puedan juntos sobrellevar ese sufrimiento. Sabemos que al final de todo se va a cumplir tu palabra, Señor. También por nuestra hermana Lidice que está en Maryland, Señor, que tú la puedas usar para tu gloria, para tu honra, en la expansión del evangelio. Que se pueda cumplir tu palabra de hacer discípulos, Señor. Tal como nuestra declaración de propósito lo dice, discípulos desde aquí, Señor, desde nuestra Jerusalén hasta los confines de la tierra. Que se cumpla, Señor, tu palabra en la vida de ellos, para tu gloria, para tu honra. Oramos también por los que se van a bautizar, Señor, pronto les daremos la fecha, pero que tú puedas, Señor, obrar en sus corazones, que los puedas mover, Padre, para que den ese paso de fe. Sabemos que solo es tu Santo Espíritu el que obra de una manera gloriosa, Señor. Oramos por nuestro pastor Jaime, que tú le has delegado esta mañana, que nos puedas predicar, Señor, tu palabra. Úsalo de acuerdo a tus propósitos. Cada uno de nosotros tiene sus propias necesidades.
háblanos al corazón de acuerdo a esa necesidad específica de nuestra vida. Que al final, Señor, salgamos edificados esta mañana, exhortados si es necesario, para el crecimiento espiritual que buscas en la vida de cada uno de nosotros. Y oramos también por la Santa Cena, Señor, que hemos de tomar juntos como un solo cuerpo, recordando, Señor, tu muerte y tu resurrección. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Si me acompañan, por favor, esta mañana que, como es nuestra costumbre, ¿verdad? Celebramos este primer domingo del mes, celebramos la Cena del Señor, la Santa Cena, como le llamamos. Y vamos a hablar de eso esta mañana. Por eso hemos titulado este mensaje como dice la pantalla: ¿qué copa debes beber? ¿Por qué le ponemos así, hermano? Bueno, porque de eso está hablando aquí el pasaje. Mire que vamos a leer en este momento. Habla de dos copas que podemos beber. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 22, que va a ser nuestro texto principal. Versículo 14 al versículo 22. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber, dice, la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente, hermanos, cuando pensamos en una copa, verdad? En beber una copa. Seguramente pensamos en una bebida embriagante, ¿no es cierto? En algo que nos embriaga, en algo que nos... en alcohol. Aunque también, hermanos, porque las copas, ¿verdad? La gente dice, vamos a tomarnos unas copas, ¿verdad? Y la idea es tomar algo que nos alegre, tener un momento ameno, un momento contentos. Y de esa manera la copa, a través de la historia casi de la humanidad, se ha usado las copas para relacionarlos con momentos alegres, con momentos de celebración. Aún en los torneos, ¿verdad?, deportivos, en muchos o en la mayoría, lo que le dan al que gana el torneo es una copa, porque la copa siempre está asociada con alegría, con celebración, con victoria. Y de esa manera también debemos de verla aquí en nuestro pasaje. Aquí menciona Pablo dos copas, ¿verdad? En el versículo 21 menciona la copa, dice, del Señor, que es la que vamos a beber esta mañana al final del culto. Vamos a beber la copa del Señor, y dice la copa de los demonios. Y Pablo dice que no podemos nosotros los creyentes
o no deberíamos estar participando de ambas copas, dice. La copa del Señor y la copa de los demonios. No debemos hacer eso, ¿verdad? Es lo que dice. Que no hagamos eso, que no lo hagamos de esa manera. La copa del Señor requiere fidelidad, dijéramos, y exclusividad. Si como creyentes, como iglesia, participamos de la copa del Señor, no deberíamos participar de lo otro, porque dice que eso lo que provoca es celos en el Señor y como que nosotros pudiéramos ser más fuertes que Él. Entonces, ahí en el versículo 16 y 17, si ustedes miran, hermanos, versículo 16 y 17 que acabamos de leer, habla de la copa del Señor y describe algunas cosas. Y esta mañana que vamos a tomar la copa del Señor, lo que vamos a hacer, hermanos, es celebrar, ¿verdad? La copa del Señor, la Santa Cena, es una celebración y celebramos el triunfo de Cristo. Celebramos el nuevo pacto que Cristo selló con su sangre en la cruz del Calvario. Esa es nuestra celebración principal y bebemos la copa del Señor para eso. Celebramos, ¿qué celebramos? El triunfo de Cristo en la cruz sobre el diablo, sobre el pecado. Celebramos la victoria de Cristo cuando bebemos la copa del Señor. Y eso vamos a hacer esta mañana. Y celebramos, hermanos, el nuevo pacto que Él selló con su sangre. Esa copa representa estas cosas. En el versículo 16 y 17, Pablo, hermanos, si usted mira ahí en su Biblia, dice que es el vino y que es el pan. ¿Qué es? Dice de ambas cosas, hermanos. Dice que es la comunión, dice. Que el vino, dice, es la comunión. Y el pan es también la comunión, dice el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es, dice, la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, es la comunión. Los católicos dicen que el pan y el vino, que es la sangre, dicen, de Cristo y es el cuerpo de Cristo. Y la doctrina católica enseña de que en la misa básicamente lo que consiste es algo místico, ¿verdad? A través de la misa el pan y el vino se convierte en la sangre de Cristo y en el cuerpo de Cristo a través de la misa, y a eso se le llama la transustanciación, ¿verdad? Y eso es lo que enseña la doctrina católica. Entonces dicen, la copa es la sangre de Cristo y el pan es el cuerpo de Cristo. Los evangélicos, algunos evangélicos, dijéramos, lo que enfatizan en la Santa Cena es el hecho de que es un símbolo, ¿verdad? No es que sea la sangre, no es que sea el cuerpo, sino que el pan y el vino lo que es un símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es un símbolo nada más, el pan y el vino. Y eso es parte de la verdad, creo yo. Así es un símbolo, pero es algo más que el símbolo. Es algo más que el símbolo que está presente cuando celebramos la cena del Señor. Y es lo que Pablo dice aquí en el versículo 16. Dice, no es la comunión, la sangre, lo que es la comunión, dice. No que representa, pero es la comunión. Y el pan dice que también es la comunión de Cristo. O sea, en otras palabras, es nuestra participación, nuestra pertenencia, lo que celebramos y lo que hacemos al tomar la copa y el pan. Lo que estamos diciendo es que somos parte de la comunión, que somos parte de la iglesia y que somos parte de Cristo. Amén, hermanos. Eso vamos a hacer esta mañana. Y eso es lo que hacemos cada vez que participamos de la copa y del pan.
Nosotros que tomamos el pan y la copa estamos diciendo que somos parte, que somos de la comunión, que somos parte de Cristo y somos parte de la iglesia. Y entonces, hermanos, que creemos que hemos sido incluidos en el pacto de Cristo. Cristo, cuando celebró la primera Santa Cena, dijo: esta es mi sangre que por vosotros es partido, le dijo a sus discípulos. Y entonces el nuevo pacto, con esto sello el nuevo pacto, y lo que hacemos con la Santa Cena es que, como es la comunión, es que estamos diciendo que nosotros creemos que Cristo nos incluyó en su pacto, en el nuevo pacto, que Él nos incluyó en su muerte y nos incluyó en su resurrección, que somos su cuerpo, que somos su pueblo, que eso es lo que creemos, que morimos con Cristo cuando Él murió y que resucitamos con Cristo cuando Él resucitó y que Él nos incluyó a nosotros personalmente, a usted y a mí, nos incluyó en su muerte y en su resurrección, y eso es lo que hacemos y lo que significa la Santa Cena, que creemos eso, y es una relación de pacto, es una relación pactal, como le llaman algunos evangélicos, algunos cristianos, ¿verdad? Es una relación de pacto, es algo pactal, hemos sido incluidos en su pacto. Entonces celebramos ahora que somos parte de la iglesia de Cristo y de Cristo mismo. Entonces dice el versículo 16, Pablo le llama: esta es nuestra bendición. Hermanos, esta es nuestra bendición. Pablo dice que la copa de bendición que bendecimos, esta es nuestra bendición. ¿Cuál es nuestra bendición? Porque nos dieron un nuevo trabajo, porque nos salió bien lo que estábamos haciendo. Nuestra bendición es esto, es aquello que obtuvimos, que nos regalaron. No, nuestra bendición es esto. Amén, hermano. Nuestra bendición es que Cristo nos incluyó en su pacto. Nuestra bendición es que somos parte de Cristo, somos parte de su pueblo, y eso celebramos con el pan y con la copa. Por eso dice Pablo: no es esta la comunión del cuerpo de Cristo, no es esta la comunión de Cristo. Celebramos que esta es nuestra bendición, nuestra copa es este es nuestro triunfo y esta es nuestra victoria. Está bien, ¿verdad? Alegrarnos cuando gana el FAS. La copa 18, 17, ¿cuánto lleva ya el FAS? Gloria a Dios, porque cuando nos ganamos alguna copa, ¿verdad? Ya sea de cartón o sea de metal o lo que sea. Pero nuestra bendición, amados hermanos, es esta. Esto celebramos. Esta es nuestra bendición, como cantamos, de que somos parte de su cuerpo, somos parte de Cristo, somos su pueblo, su cuerpo. Imagínense, usted sabe lo que hace con su cuerpo: lo baña, lo cuida, lo alimenta, va al salón, todo eso hace usted con su cuerpo, porque es su cuerpo. Entonces, Pablo, hermanos, en estos versículos, dijéramos, está llamando a los corintios, a los hermanos en Corinto, que sean fieles, que su motivo de gozo, de celebración sea y que no le metan otras cosas. Y él le llama la copa de los demonios. Que sea su verdadero motivo de celebración. Y él les hace unos llamados aquí. Les hace unos llamados, y quiero que veamos 3 llamados que Pablo les hace en estos versículos. En el versículo 15, Pablo les hace el llamado, dijéramos, a la sensatez. Les hace el llamado a la sensatez. Dice: como a sensato les hablo.
¿Qué es lo contrario a sensato, hermanos? Insensato, ¿verdad? O sea, insensato es alguien que no piensa, imprudente, falto de sabiduría, etcétera. Pero alguien sensato es alguien cuerdo, es alguien bien, que piensa bien, que sabe bien lo que está haciendo, que planifica bien, que piensa bien las cosas, es sensato. Este es un llamado. Pablo dice, como a sensato les hablo. Lo que les estoy diciendo es porque ustedes son sensatos, dice. Entonces la sensatez, hermano, requiere sobriedad. Como Pedro le dijo en su primera carta, sed sobrios y velad. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, para nosotros, la adversidad siempre está presente en la vida del ser humano, ¿verdad? Todos podemos enfrentar adversidad. Pero para los cristianos la adversidad tiene un nombre según Pedro y es, ¿cuál es ese nombre? El diablo. Dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso sean sensatos, sean sobrios, velen, dice. Y Pablo aquí en el versículo 12, hermanos, unos versículos antes, mire lo que él les ha dicho. Vea el pasaje, vea el capítulo 10. Veamos aquí. Si usted ve del versículo 1 hasta el versículo 10, hermanos, Pablo habla del ejemplo de Israel en el desierto, de las cosas que ellos hicieron. Y ya vamos a leer algunos de estos versículos. Él pone el ejemplo de Israel hasta el versículo 10. El versículo 11 dice que esto les pasó a ellos como ejemplo para nosotros en este siglo. Entonces en el versículo 12 él concluye, ¿verdad? Y dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces Pablo está diciendo que no podemos ser altaneros o pretenciosos o pensar que nunca vamos a tener adversidad, que nunca podemos tropezar o podemos caer, que no seamos insensatos al pensar de esa manera, como aquel que dice, a mí nunca me va a pasar nada, ¿verdad? A mí no me va a pasar nada porque Dios está conmigo. Pablo está diciendo que no debemos hablar de esa forma. Dios está conmigo, yo sé lo que ando haciendo y no me va a pasar nada. No, el que cree estar firme dice, mire, que no caiga. Aquel que cree que no va a tener algún tropiezo o que no puede tener alguna adversidad, dice que piense con prudencia, que sea sensato. Porque el orgullo, la soberbia, hermanos, alimentan la autosuficiencia y nos hace vivir al margen de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo. Estas cosas roban la sensatez, el orgullo, la soberbia, la autoseguridad en nosotros mismos y decir, no, a mí no me va a pasar nada, no voy a tener adversidad, pero sí puede ser, la adversidad puede venir mañana, hoy mismo. No podemos asegurar que la adversidad no vaya a venir a nuestra vida. Y hay alguien que quiere traer adversidad a nuestra vida y ese es el diablo. Pero la sensatez requiere entendimiento, lo que estamos diciendo, porque mire el versículo 13. Requiere un entendimiento de que Dios está con nosotros, pero que debemos de ser cuidadosos y prudentes y humildes. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Mire qué maravilloso, hermano. Nosotros los cristianos no podemos decir, no puedo dejar esto, no puedo superar este problema, o no puedo superar esta prueba, no puedo superar esta dificultad. No deberíamos decir eso, porque hay suficiente gracia de parte de Dios para ayudarnos a superar cualquier tentación, una tentación de no perdonar, una tentación en cualquier área de la vida. Hay gracia, dice Pablo, hay suficiente. Cuando viene la tentación, hay un canal de gracia
para aquel que es tentado, y aún la tentación, dice, nunca es más grande de lo que tú puedes soportar. Está diciendo que en la tentación Dios está en control de la tentación. Y que cada tentación Dios tiene una medida para que la tentación no sea tan grande que tú no la puedas soportar o superar. O sea, cuando alguien dice, yo no puedo dejar esto, no puedo perdonar, no puedo hacer lo otro, eso es mentira. Eso no es así. Sí puedes, si eres un creyente, sí puedes, porque no hay una tentación más grande de la que tú puedas superar, y hay una provisión abundante de gracia de parte de Dios en toda tentación, está diciendo Pablo. Pero uniendo el versículo 12 y 13 y esta idea del llamado que él está haciendo a ser sensato, lo que él está diciendo Pablo es que no nos pongamos como cristianos en una posición de decir, no me va a pasar nada, no voy a enfrentar ninguna adversidad, como eso, una falsa seguridad, pero que tampoco digamos, va a venir una prueba a mi vida que no la voy a poder superar. Son los dos extremos que Pablo está hablando aquí. No puedes estar en un extremo de que no te va a pasar nada, pero tampoco debes estar en el otro extremo que a saber qué te va a pasar y que no lo vas a poder superar. No, porque Dios está en control de todas las circunstancias que tú enfrentes. Pero lo que Pablo está llamándolos es a que sean sensatos y que permanezcan en comunión con su Dios, en confianza con su Dios, y que permanezcan dependiendo de su Dios. Él está diciéndoles eso. Ese es un llamado. El segundo llamado que él les hace en el versículo 14 es un llamado a huir de la idolatría. Ese es el segundo llamado. Él lo llama a huir de la idolatría. Dice, por tanto, dice, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo es todo esto? ¿Qué es la idolatría, hermanos? Bueno, hay muchas definiciones. Quisiera que leyéramos este versículo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Quizás lo podemos poner en la pantalla, pero vamos, leamos Colosenses 3, 5. La idolatría es la adoración de ídolos, ¿verdad? Esa es la definición más inmediata, dijéramos. Pero Colosenses 3:5 dice que la idolatría son malos deseos y avaricia. Dice, mire, ahí está en la pantalla, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Dice, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, la idolatría pudiéramos decir que son malos deseos. Ser un idólatra es, porque a veces idolatría decimos así, los mayas fueron idólatras porque adoraban tótem, ¿verdad? Adoraban al sol y eran idólatras porque se hacían muñecos y hacían otras cosas. Aquellos son idólatras, etcétera. Pero la idolatría es, según esta definición, aquí en la palabra, son malos deseos, dice, y avaricia. Los malos deseos son idolatría. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Volvamos a 1 Corintios 10 y veamos el ejemplo de Israel, hermanos. Mire, 1 Corintios 10, acuérdese que Pablo antes les había hablado del ejemplo de Israel en el desierto. Y mire lo que dice el versículo 7. No sean, ¿qué dice? Idólatras, dice. Como algunos de ellos, o sea, los israelitas. Y del versículo 1 hasta el 6 describe cómo salieron de Egipto, cómo Moisés los guió, cómo Moisés les enseñó, etcétera. Pero en el 7 dice, no sean idólatras como los israelitas. Entonces Pablo les pone el ejemplo de los israelitas, que ellos fueron idólatras, dice Pablo. Entonces, ¿por qué dice Pablo que ellos fueron idólatras, los israelitas? Mire el versículo 7, la segunda parte, describe cómo fue la idolatría de ellos.
Dice, según está escrito. ¿Qué pasó con ellos? Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le pasaron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces, Pablo dice, huyan de la idolatría. Y por si ellos no estaban claros qué es ser un idólatra, él les dice, vean el ejemplo de Israel en el desierto. Ellos fueron idólatras. Eran el pueblo de Dios, pero fueron idólatras. O sea, tomaron la copa de los demonios. Porque la copa de los demonios es la idolatría. Tomaron la copa de los demonios, que es la idolatría. Entonces describe Pablo en la segunda parte del versículo 7 la idolatría, más o menos cómo es la idolatría. Mire, versículo 7 dice, se sentó el pueblo a comer. O sea, dijéramos que la idolatría siempre está asociada, hermanos, con los excesos. Los excesos. Cuando alguien está en un exceso, es un idólatra. Amén, hermanos. Porque la idolatría es malos deseos y avaricia, codicia, pues. Entonces, alguien que está en exceso de algo, exceso de lo que sea, es un idólatra, según esta definición lo que Pablo nos está diciendo aquí. Entonces, por ejemplo, la gula es una idolatría, la embriaguez es otra idolatría, la fornicación es idolatría, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son, todas las adicciones, pues las dependencias, todos los excesos que los seres humanos cometemos son idolatrías según esta definición que Pablo está dando aquí. Entonces, otra cosa que está asociada con la idolatría, hermano, es el entretenimiento y la diversión. Dice, se sentó el pueblo ¿a qué? A jugar. Se levantó a jugar, se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquella persona que, o sea, no tiene un enfoque en el trabajo, en ser productivo, sino que es en entretenerse. O sea, el entretenimiento no estoy diciendo que sea malo, como no es malo comer, pero como no es malo el sexo, como no es malo el entretenimiento ni la diversión es mala, pero el exceso de estas cosas es malo y nos hace daño a cualquier persona, le va a hacer daño siempre. Todos los excesos le hacen daño al ser humano y eso es ser idólatra, estar atrapado en un deseo que no puede controlar y se entrega a ese deseo, lo adora, ese deseo, esa pasión lo domina, lo controla. Entonces, el entretenimiento, la diversión, o sea, el ocio, pues perder el tiempo. Acuérdense que el descanso, algunos abusamos y trabajamos mucho y deberíamos, descansen el séptimo, dijo el Señor, y a veces no cumplimos eso. Pero el ocio es idolatría, perder el tiempo, desperdiciar la vida, pues ocuparnos en lo que no aprovecha. Todo eso está asociado, según esto que Pablo está diciendo, con la idolatría. Y también la murmuración, hermano. Dice el versículo 10, ¿verdad? Ni murmuréis, dice. O sea, la idolatría está asociada con el exceso, con el entretenimiento y con la murmuración. O sea, murmuramos cuando las cosas no son como nosotros queremos que sean, o cuando las cosas no son como nosotros pensamos que deberían de ser, entonces murmuramos. La murmuración, todos los excesos, la diversión, entretenimiento, la murmuración, todo eso está asociado con la idolatría. Es ser idólatra uno. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Vean el ejemplo de Israel.
ellos fueron idólatras, dice. Pero ustedes huyan de la idolatría. Entonces la idolatría es la copa de los demonios. La idolatría es adorar demonios. Está diciendo Pablo. Entonces, porque la idolatría es entregar nuestro corazón a deseos, a los placeres terrenales, a la copa de los demonios, buscar el gozo y el contentamiento fuera de Dios, buscarlo en otras cosas, en vez de entregar nuestro corazón, nuestra vida al Señor, es entregarlo a otras cosas que no es Dios. Eso es idolatría. Amar esas cosas, entregarnos a esas cosas, depender de esas cosas, vivir para esas cosas. Eso es idolatría, está diciendo. Imagínense un esposo o una esposa que le diga a su esposo, ¿qué dicen los esposos si su esposa le dice, fíjate que el placer que vos deberías de darme a mí, fíjate que lo fui a buscar en otro hombre? Se alegrarían, hermano. Ah, no, ¿verdad? Ninguno. No, y viceversa. Entonces lo que el Señor, lo que Pablo les está diciendo, por eso les dice en el versículo 22, ¿cómo se pondría ese esposo? Pablo le dice, vamos a provocar a celos al Señor. Vamos a provocar a celos al Señor, le dice. En vez de embriagarnos con los amores de nuestro esposo, nuestro Dios, en vez de embriagarnos y alegrarnos con el amor de Dios y con el amor de Cristo, entonces nosotros buscamos la alegría y el contentamiento en otras cosas fuera de Dios. Y entonces eso es, dice Pablo, es poner a celos a nuestro Señor. ¿Qué somos más fuertes que el Señor? En otras palabras, ¿qué no tenemos temor de Dios? Les está diciendo Pablo. No tienes temor de Dios porque tú tomas la copa del Señor, la bebes y al beberla y tomarla estás diciendo que sos de Cristo, que le perteneces a Cristo, que sos parte de su cuerpo, que estás unido a Él porque que sos parte de la comunión de la iglesia, de la comunión de Cristo. Pero salís, tomaste esa copa y te vas a beber otra copa. Te vas a entregar a otros placeres, entregas tu corazón a otras cosas, a otras pasiones. Y eso es beber la copa de los demonios, está diciendo Pablo. Y eso lo que hace es provocar a celos a tu marido, a tu Dios. Y Él es más fuerte que tú, está diciendo Pablo. Debes de tener temor de lo que cómo Él pueda reaccionar, de cómo Él pueda actuar. Pero esa es la conducta de la mala mujer según el libro de Proverbios, ¿verdad? Allá Proverbios 7, le voy a leer unos versículos, 16, dice que la mujer mala sale, dice por ahí, y va y dice, he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela, dice. Ven, dice, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, dice. Esa es la mujer mala, dice el Proverbio 7. Por eso el tercer llamado que Pablo les hace, hermanos, es el llamado a temer a Dios. Por eso dice, mire el versículo 8. En el versículo 9 dice, no tentemos al Señor, dice. O sea, no lo provoquemos. No tomarás el nombre del Señor en vano, dice, ¿verdad? El tercer mandamiento. No, ni tentemos al Señor como ellos. O sea, no lo temieron, lo tentaron, lo provocaron a celos, provocaron la ira del Señor. ¿Cuántas tragedias han habido, hermanos? A veces, y está correcto que se condene, bueno, hoy que está de moda esto del los feminicidios, ¿verdad? Está mal, obviamente, no matarás, dice la palabra.
pero en un buen porcentaje me atrevería a decir de esos feminicidios está detrás lo que estamos hablando. O cuando una mujer mate a su marido, ¿verdad? También pasa eso. Lo que pasa es que eso no se hace mucha publicidad. Eso está bueno, dice. Se lo merecía, dice. Sin vergüenza ese hombre. ¿Se acuerda? Bueno, han habido casos que allá en país de Sudamérica la esposa lo castró al esposo, ¿verdad? Hay que portarse bien, hermano. Pero lo que estoy tratando de hacerles despertarles es que la reacción de alguien celoso puede ser algo terrible, ¿verdad? Alguien celoso, en la reacción de sus celos, de la traición y de cómo le llamemos, puede ser sería normal hacer una locura. Que ese hombre o esa mujer haga una locura llevada de sus celos por la traición de su esposo, de su mujer. Por eso Pablo dice, no tentemos al Señor, tengamos temor, dice, porque lo vamos a mover a celos y Él es más fuerte que tú. Ten cuidado, es lo que está diciendo. ¿Acaso somos más fuertes que Él? Dice. ¿Creemos que podemos engañarlo y podemos vencerlo? No, la Biblia dice, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. ¿Acaso somos más fuertes que Él? ¿Somos más inteligentes, más rápidos, más listos? Pero realmente lo que estamos llamando, dice Pablo, es a que Él demuestre su poder, que Él demuestre su capacidad para corregirnos, para disciplinarnos. Entonces las consecuencias de la idolatría, hermanos, es la caída o tropiezo. Según lo que estamos viendo aquí en el pasaje, la consecuencia de no temer a Dios, de tentar a Dios, es un juicio disciplinario. Es caída o tropiezo. Cuando alguien cae, cuando alguien tropieza, o cuando alguien viene a estar bajo el juicio disciplinario de Dios, no condenatorio, pero disciplinario, por eso le agregué eso, juicio disciplinario, porque Dios trae juicio condenatorio al mundo, pero trae juicio disciplinario a su pueblo. Entonces son las consecuencias, la razón, la raíz, es lo que estamos diciendo, es idolatría, es estar bebiendo la copa del Señor y estar bebiendo la copa de los demonios al mismo tiempo, entregar nuestro corazón a la idolatría. Entonces eso atrae caída o tropiezo. La caída viene siempre precedida por esto que estamos diciendo, porque cuando viene la tentación, ya leímos, hay gracia suficiente, hay manera, hay ayuda de Dios, está disponible la mano y el brazo de nuestro Dios para socorrernos, para librarnos de la tentación. Pero no fuimos librados. ¿Y por qué no fuimos librados? Porque el Señor está queriendo tratar con nosotros. Amén, hermanos. Dios está tratando con nosotros y por eso caímos o estamos cayendo en esas cosas. Debemos ir a la raíz del problema. Es si estamos siendo fieles con el Señor en todo el sentido de la palabra. Si estamos siendo fieles. Pero el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia nos ciega y nos impide ver la gracia de Dios disponible. Siempre cuando viene la tentación que nos puede hacer tropezar, nos puede hacer caer, siempre el brazo del Señor está ahí extendido, pero lo ignoramos, no lo vemos por nuestro estado apartado de Dios. Y el juicio disciplinario, mire lo que dice el versículo 5 y 6, tomando el ejemplo de Israel en el desierto. Versículo 5 dice, pero no de los demás de ellos, dice,
no se agradó Dios. Era su pueblo, pero no se agradó Dios, dice, y la consecuencia fue que quedaron postrados en el desierto. Y le sucedió eso para nuestro ejemplo. Entonces, algunas de las cosas que dice el versículo 8, dice, fornicaron, ni forniquemos, dice. ¿Cuántos cayeron? 23,000, dice, cayeron ese día cuando el pueblo fornicó. Allá en Números, capítulo 25, con los madianitas. El pueblo se entregó a fornicación con ese pueblo, el pueblo de Israel, y cayeron 23,000 en ese juicio de Dios, imagínense. 23,000 cayeron en un solo día, murieron, hasta que Finés, ¿verdad?, el hijo de Aarón, atravesó a aquel israelita que se atrevió a llevar a la madianita en medio del campamento, una burla abierta al mandamiento de Dios, a la instrucción de Moisés y del liderazgo del pueblo. Y entonces Finés vino y atravesó, léalo, número 25. Pero dice, no codiciemos, dice. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron y perecieron, dice, por las serpientes. Se recuerda la historia, acabamos de pasar por ahí en nuestra lectura anual del Antiguo Testamento, número 21. Las serpientes vinieron. ¿De dónde salieron las serpientes? Pues a saber, pero Dios mandó esas serpientes que los mordían y los mataban. Y murieron muchos hasta que clamaron a Dios y el Señor le dijo a Moisés que levantara aquella serpiente, ¿verdad?, de bronce, que hiciera una serpiente de bronce, y cuando la serpiente los mordiera, entonces ellos iban a ver la serpiente de bronce alzada y iban a sanar. Fíjese, siempre hay provisión de Dios cuando enfrentamos adversidad. En un momento Dios puede cambiar nuestra adversidad, nuestro luto en baile, en un momento. Ni murmuremos, dice. Versículo 10, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor cuando Coré y su séquito, su familia, murmuró contra Moisés y Aarón. Capítulo 16 del libro de Números, 14,700 personas murieron ese día. Y la tierra, sin contar a Coré y a los que la tierra se los tragó, cuando ellos murmuraron. Y entonces a veces hay personas que dicen, es que no puede ser, Dios es amor. ¿Cómo es que? No, es que Dios sí es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios es amor, sí, pero Dios es santo y es celoso de su pueblo. Por eso, mire, hermano, debemos temblar delante de Él y traer a memoria, hermano, cuántas cosas ha visto usted en la misma iglesia a través de los años que hemos sido creyentes, hermano. Cuántas cosas hemos visto que le pasan a veces a los hermanos o a los que dicen que son hermanos. Cuántas cosas hemos visto. Cuántas cosas estamos viendo hoy día que le están pasando a hermanos. Todas esas cosas deben de hacernos reflexionar y acordarnos que Dios está en su trono y que somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo. Por eso, si usted le da vuelta a la página de su Biblia, llega al capítulo 11. Y en el capítulo 11, Pablo habla otra vez de la Santa Cena, ¿verdad? Ya leímos la copa del Señor. Y en el capítulo 11, en el versículo 27, de manera, dice, que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre. O sea, cuando usted lee el versículo 27, después de lo que hemos hablado en el capítulo 10 y lo que hemos explicado del capítulo 10, ¿verdad que ya suena diferente, hermano?
es una cosa, es serio. Cuando usted lee el versículo 27, después de haber leído el capítulo 10 y haber entendido lo que Pablo les estaba diciendo, entonces el versículo 27 toma otra dimensión. Por eso dice, de manera, hermano, que cualquiera que come esta copa, este pan, de una forma indigna. ¿Qué es comer el pan y la copa, beber la copa del Señor indignamente? Es estar bebiendo las dos copas. Eso es beberlo indignamente. Por eso dice, lo que debemos hacer es probarnos cada uno. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué está comiendo, qué está bebiendo, hermano? Juicio, dice. Come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual dice, ¿qué es la consecuencia? ¿Cómo se ve ese juicio en medio de los hermanos? En medio de la iglesia hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos ya duermen, se los llevó el Señor. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por eso el juicio disciplinario, no condenatorio. Si usted de verdad, si yo de verdad somos el cuerpo de Cristo, somos creyentes, somos hijos de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, puede enfrentar la adversidad, sí, puede pecar de cualquier manera, usted sí puede. Pero las consecuencias son tremendas. Pero no vamos a ser condenados, dice, pero sí podemos ser disciplinados de una manera muy dura, muy terrible. Así que dice el versículo 33, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque en la iglesia primitiva, hermanos, la Santa Cena la unían con una comida, ¿verdad? Con una celebración. Entonces Pablo les dice, no lleguen hambrientos, coman algo antes de llegar al culto para que no vayan para que logren esperar a los demás. Es algo práctico. Dice, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, hermanos, la copa y el pan de bendición es una cuestión de conciencia. Porque es examinarnos, dice, antes de comerla, antes de beber la copa, debemos examinarnos. Debemos hacer una autoevaluación cada vez que la bebemos. De que somos perfectos, no estamos diciendo eso. Que tenemos tentación o que no vamos a tener tentación, no estamos diciendo eso. Todos los días tenemos tentaciones. ¿O no, hermanos? Siendo honestos, todos los días tenemos tentaciones, podemos tener tentaciones. Pero ¿cómo respondemos a eso? Porque hay gracia de parte de Dios. Hay gracia de Dios para enfrentar la tentación. Entonces, como pastor, soy llamado a invitarlo y a motivarlo a que celebremos la cena. Es nuestra celebración, es nuestra fiesta, es nuestra copa de bendición, la copa de bendición que bendecimos y que la vamos a hacer en un minuto. Vamos a bendecir la copa. Pero también, hermanos, soy llamado a advertirle y hacerle ver que de la seriedad y de la importancia que esto tiene en medio de la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Esto es algo importante y algo serio. Pero estamos, como creyentes, estamos en un callejón sin salida. Estamos contra la espada y la pared, dijéramos, porque alguien podrá decir, hermano, yo no la voy a tomar. Pero imagínense lo que eso está significando. Si usted está aquí y dice, yo no la voy a tomar, porque yo no quiero juicio.
Pero usted ya dice que es creyente, que es un hijo de Dios. No tomarla es decir que está excomulgado, pues. Es peor. No tomarla es que usted está diciendo: estoy fuera de la cobertura de Cristo. Estoy fuera del cuerpo de Cristo. ¿En serio, hermano? O sea, es como que esté en una casa sin techo y se venga una gran tormenta con granizos y todo eso, hermanos. Está sin protección, pues. Cuando dejamos de tomar la cena del Señor, porque es fácil, ¿verdad? Simplemente ya sé cuándo toca, no vengo al culto. A lo mejor hay alguien que nos esté viendo por la... Claro, no la va a tomar porque venga en la tarde, hermano, a tomarla. ¿Verdad que lo invitamos, hermano? Le damos un aplauso al Señor para animar a los hermanos. Venga en la tarde a tomarla. Pero no tomarla y hacerlo como a propósito, con conciencia, pues. Es como estar diciendo: yo no estoy fuera de la comunión, estoy fuera del cuerpo de Cristo. Pero tomarla mal es estar tentando al Señor. Entonces, ¿qué nos queda, hermano? Solo un camino, ¿verdad? Está fácil entonces. Solo nos queda un camino. ¿Cuál es? Tomarla bien. Para el que está en Cristo no hay condenación para el que está en Cristo. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Tenemos abogado. Entonces, hermanos, vamos a bendecir la copa del Señor en este momento. Y vamos a tomarla con alegría, con gozo. Entonces, pero Pablo está diciendo: si usted es un creyente y toma la copa del Señor, no viva como los gentiles, está diciendo en otras palabras. No viva como los no creyentes que no conocen a Dios. Ellos está bien que vivan en la idolatría porque no conocen a Dios, pero tú que conoces a Dios por Cristo, entonces no vivas de la misma manera que ellos. No sigas sus prácticas, no sigas sus creencias. Si tomamos la copa del Señor, hermanos, entonces debemos hacerlo de una forma sensata. Debemos hacerlo para huir de nuestras pasiones, de nuestros deseos que nos agobian muchas veces, que nos están ahí, que estamos en esa lucha, ¿verdad? Con nuestros deseos, con nuestras pasiones, con nuestras concupiscencias, estamos ahí peleando con estas cosas. Pues este es un momento para traer esas cosas y decirle: Señor, yo tengo este problema, ayúdame, Señor, te lo confieso, pero soy tu hijo y creo que tu poder es suficiente para romper esta cadena. Gracias, hermano. Pero, hermanos, que esta copa de bendición no se convierta en copa de juicio, ¿verdad? Y de maldición. No es la copa de bendición que bendecimos, y vamos a bendecirla. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, por esta copa y este pan. Son, Señor, los símbolos del nuevo pacto. Pero más que un símbolo, Señor, son la señal del nuevo pacto que tú sellaste con tu sangre, Señor. Y que al tomar estos elementos estamos confesando que somos tus hijos, somos tu pueblo, somos la iglesia, que somos parte de la comunión, que somos parte del pueblo de Dios, que somos la iglesia, que estamos incluidos en tu pacto, Señor. Que tú, Señor,
Cuando moriste, ahí morimos contigo. Y cuando resucitaste, ahí resucitamos contigo. Por eso ahora podemos vivir una vida nueva. Ahora podemos vivir en el poder de Dios, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, por esta copa que bendecimos, Señor. Esta es nuestra copa de alegría, de bendición. Esta es nuestra bendición, Señor. Podamos esta mañana tomarla de una manera digna de ti, Señor, por Jesucristo. Amén. Podemos pasar, hermanos, y mientras recibimos el pan y la copa, hermanos, vamos a entonar este cántico, ¿verdad?, que habla de la bendición que anhelamos y oramos y pedimos para el pueblo de Dios. Y al final vamos a comer el pan y a beber la copa juntos. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado
entonar el coro, por favor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya a ti. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Altísimo Dios, soberano, majestuoso, grande y potente Dios, el Dios de los siglos, el eterno Dios, el sempiterno Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. A ti te pertenece el reino, el poder y la gloria por siempre y para siempre, porque tuya es, Señor, el dominio. Tuyo es el dominio, tuyo es el poder. Tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor, y a ti nos hemos acercado por medio de tu Hijo Jesucristo para servirte, para amarte. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padre, gracias te damos esta mañana por estar aquí, Señor. Gracias por ser parte de esta copa y de este pan que dedicamos a ti, Señor, y con los cuales celebramos tu victoria contra el mal, tu victoria contra el pecado. Con esta copa y este pan, Señor, celebramos que somos tuyos, que somos parte de tu cuerpo, que tú nos incluiste en tu nuevo pacto, Señor. Y tú nos has salvado, nos has llamado a salvación y a santificación, Señor. Por eso tú dijiste que con este pan y esta copa, Señor, recordáramos siempre hasta que tú regreses tu amor por nosotros. Gracias, Señor. La noche que fue entregado, el Señor tomó el pan y después de haberlo repartido dijo: este es mi cuerpo que por mucho
muchos es entregado. Cada vez que lo coman, háganlo en memoria de mí. Vamos a comer, hermanos. Gracias, Señor. De la misma manera, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Cada vez que la beban, bébanla haciendo memoria de mí. Bebamos, hermanos. Gracias, Señor. Padre, con esta copa, Señor, declaramos que estamos bajo tu bendición, porque somos tu pueblo, Señor. Ayúdanos a caminar como es digno de ti, Señor. Ayúdanos a honrarte y a cumplir el propósito por el cual tú nos das vida, es glorificarte, Señor, en todas las cosas, aún en las cosas más sencillas de esta vida, Señor. Ayúdanos, danos gracia. Señor, bendice esta iglesia, bendice este pueblo, Señor, para que nosotros podamos ser bendición a los que nos rodean. Como le dijiste a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Bendice a tu pueblo y que tu pueblo pueda ser bendición y cumplir la gran comisión que tú le has encomendado, Señor. Señor, gracias que, Señor, podemos celebrar tu victoria, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre Él reinará. Él vive, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre Él reinará. Él vive, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó, resucitó, y por siempre Él vivirá. Resucitó, vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. El Señor nos guarde y nos siga usando. Muchas bendiciones, hermanos.